Para resolver la consigna 1, con mis compañeros hemos llegado a la conclusión que nos encontramos con dos posibles soluciones que se acercan al mismo resultado. En el primero nos basamos en la información que se encontraba en el link debajo del gráfico, donde indica que hay un crecimiento anual del 8,6%, a lo que hicimos una estimación en el que 2022 a 2024 aumentaría el 10%, por lo que presentamos la fórmula de 1994 más el 10% por 2024, donde nos da como resultado la cantidad de usuarios activos en Facebook en ese año. Y en el otro caso utilizamos la cantidad de años que pasaron entre 2011 a 2022, es decir, 11 años, donde en esos años creció a 1984 millones de usuarios, consiguiendo que mantenga el mismo ritmo de crecimiento 2 años después, en 2022 a 2024, utilizando la regla de 3, el resultado que nos da lo sumamos a 1984 y nos da aproximadamente la cantidad de usuarios que habría en 2024, siendo así el mismo resultado que nos brindaría con ambas formas. Consigna 2. Relaciones de proporcionalidad inversa. Cuando una magnitud crece y la otra disminuye proporcionalmente, se lo denomina proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo. Como se mencionó anteriormente, tenemos dos magnitudes, A y B, y vemos la relación que existe entre ambas. Para que se dé proporcionalidad inversa, hace falta comprobar que se cumplen estas dos reglas. La primera es que si A aumenta, entonces B disminuye. La segunda es, lo que aumenta una es lo que disminuye la otra. Esto es, por ejemplo, que si A se dobla, B se reduce a la mitad, o si B se triplica, A se reduce en un tercio. Si se cumplen ambas reglas, la proporción entre las dos magnitudes es inversa. Veámoslo en un ejemplo. En la siguiente tabla se muestran las magnitudes A y B. Es una proporcionalidad inversa porque A medida que aumenta, disminuye B, que justo es lo que pedía la regla 1. Además de eso, cuando A se duplica, B pasa a valer la mitad, cumpliendo así también la regla 2. Las principales características de la proporción inversa son las siguientes. Se relaciona con una variable independiente x y una variable dependiente y, de forma que el producto sea siempre igual a la constante. La constante es desigual a 0. En la fórmula observamos que x por y es igual a la constante. Puede expresarse en una función que estaría definida en el conjunto de todos los números reales excepto 0. Y es igual a la función x es igual a la constante dividido por x. Su gráfica es una curva con dos ramas llamada hipérbola que no se cortan en los ejes. Si la constante de proporcionalidad k es un número positivo, la función es decreciente, y si es un número negativo, la función es creciente. El dominio y la imagen son todos los reales excepto el 0. Es una función impar, sería f por menos x es igual a k sobre menos x es igual a menos f por x. Se puede observar cómo las ramas de la hipérbola se aproximan a los ejes de coordenada. Las verticales serían y es igual a A y las horizontales serían x es igual a b. Existen dos tipos de proporcionalidad, la directa y la inversa. Ambas cumplen con tener dos magnitudes. Si bien en la inversa una variable aumenta mientras que la otra disminuye, en la proporcionalidad directa ocurre lo contrario. Hay dos variables, A y B. Sin embargo, si el valor de A se multiplica por un número cualquiera, la B también lo hará por el mismo número. Por ejemplo, tenemos una caja con 3 frutillas. Luego tenemos 2 cajas con 6 frutillas. Por último, pasamos a tener 4 cajas, pero con 12 frutillas. Por otro lado, tenemos el ejemplo de proporcionalidad inversa. Tenemos 12 galletitas que van disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de personas. Encontramos una relación inversamente proporcional con respecto a la concentración de alcohol en sangre de una persona con su peso. Si tomamos en cuenta que dos personas del mismo género ingirieron la misma bebida en igual proporción, la más pesada resultará con menor concentración. Esto quiere decir, a mayor peso, menor será la concentración.
Cuando aumenta una variable, disminuye la otra. En la imagen se puede ver un ejemplo de lo recién explicado.